auditorio, soy el profesor Francisco Javier Muñoz de FMA, el Reporte de Derecho, transmitiendo a través de Esfera Noticias TV y en agradecimiento a la licenciada Marta Obeso, quien es la directora general de Esfera Noticias. Maestra, desde esta cabina le mandamos un atento saludo y el agradecimiento que nos permita compartir con un estimado amigo que es Alberto Sánchez Pichardo. Es un amigo de hace muchos años y gozo del privilegio de tener su amistad y de compartir de sus conocimientos. Él es un profesor de carrera, es un litigante de carrera, pero aparte también es autor de varios libros que edita a través de la librería de Porrúa, que es los libreros de los abogados, ¿sí? O quienes en su la mayoría de sus textos son del corte o de tinte jurídico. Aprovechando la amistad, mi querido Alberto, nos gustaría que nos platicaras aquí para el auditorio, ¿sí? ¿Quién es Alberto Sánchez Pichardo? ¿Qué hace Alberto Sánchez Pichardo? Sí, bueno, pues yo más que nada me dedico a la cuestión, a la postulancia, al litigio. Me formé en la Secretaría de Hacienda, donde estuve elaborando, donde gran parte del material del libro que hoy vamos a presentar, de ahí salió. Después estuve en la Comisión Nacional del Agua, en la Gerencia de Asuntos Fiscales, hasta el año de 1997-98, y de ahí pues he estado ya trabajando por mi cuenta, y ha sido apasionante, o sea, llevar la defensa de diversos asuntos que para mí pues me han causado, me han producido mucha satisfacción, ¿no?, en mi vida. Y esto, por un lado, y por otro lado, pues me he dedicado a la cuestión de la docencia, a escribir. De hecho, pues mi tiempo libre pues es a lo que dedico, ¿no? Vacaciones, trato de escribir, tengo algunos proyectos, ¿no?, que trato de ir sacando, ¿no? Entonces, allá cuando tuve 35, 40 años, pues bueno, esos proyectos eran fundamentalmente jurídicos. Ahorita están un poquito cambiando, aunque mi labor es jurídica, pero sí estamos pensando hacer algo así como sobre el proceso de Cristo, ¿no? Qué interesante, bueno, un trabajo muy interesante. Así estamos ahorita, y pues seguimos trabajando, ¿no?, en el litigio, ¿no?, excelente, en la administrativa y civil fundamentalmente. Bueno, yo te conozco como vecino de mi comunidad, somos amigos de muchos años, pero aparte también en algunas universidades te llegué a ver como docente. Eres un excelente docente, un excelente académico, un excelente catedrático, y más cuando tienes la formación en los foros, en el derecho foral, en el ejercicio de la profesión. Hoy nos haces el favor de aceptar la invitación y de venir a compartir con nosotros un trabajo. Sí, agradecer que tenemos la oportunidad de abrirlo. Esto viene saliendo, como dicen, del horno, así se dice o como se dice, porque es tu 12ª edición del libro de los medios de impugnación en materia administrativa. Y bueno, pues quiero que nuestro querido auditorio se deleite con este trabajo que tenemos aquí a la mano, ¿sí? Que tenemos aquí a la mano, y bueno, pues vamos a incursionar, vamos a ver qué hace nuestro querido amigo, porque además pues no es auditorio, ustedes pueden ver que no es un libro pequeño, no es un libro de contenido simple, sino que en este libro habla de los recursos administrativos, que es todo un tratado. Inclusive hay un capítulo de jurisprudencia muy interesante sobre los recursos administrativos. Sobre los recursos en general hay demasiadas obras, recursos, ¿sí?, y o medios de impugnación, que algunos les titulan. En este caso el tuyo es en materia administrativa y son los recursos administrativos. El juicio de nulidad, el tradicional que conocemos, que es a través de la demanda, ¿sí?, admisión, prevención o desechamiento, ¿sí?, el emplazamiento, la citación a la autoridad con sus respectivos informes, así es, ¿sí? Y de ahí se traba la litis. Si no recordamos mal, es un asunto que se lleva formalmente por escrito. Excepcionalmente hay 2 pruebas que se desahogan. Esas 2 pruebas, si me das la oportunidad de comentarlas y tú haces la réplica, la prueba de confesión a la autoridad, ¿sí?, y la prueba de testigos. Excepcionalmente se lleva en esta materia administrativa porque la mayoría del acervo probatorio es la documental. Así es, esa es la prueba fundamental, ¿sí?, los documentos. Así y en su caso, bueno, pues lo que ahora viene, que es el futuro de los litigios. Faltan muchos años, yo creo, así es, porque lo digo
vamos a decir, románticamente para mí, porque bueno, pues yo también me dedico al ejercicio del derecho, al derecho foral, y como que en materia, o sea, en línea sería un poquito en frío porque se dejaría de tener contacto con las autoridades, con los funcionarios públicos, ¿sí? Inclusive con las partes, ¿sí? Para que, bueno, pues en la mayoría de los juicios, tú mejor que yo lo sabes, que el juez al emitir la sentencia que viene de sentimiento, de sentido, ¿sí? Se sensibiliza al tener contacto con las partes. Después viene el juicio sumario, ¿sí? En línea y sumario, el amparo en materia fiscal y administrativa. Este es tu libro que tienes a bien el día de hoy, ¿sí? Invitarnos a presentarlo por la segunda 10ª edición que te acaban de entregar recientemente. Este libro sí, tiene unos meses, un par de meses, meses, y un medio. mes más o menos, que Ajá, ya lo pueden un par encontrar, de meses quizás. ya lo pueden encontrar en nuestro auditorio, y a quienes les interese, bueno, pues en las librerías, claro, que se dedican a difundir la obra jurídica, que es de Editorial Porrúa, así es. ¿Sí, así es. Bueno, entonces, nos dices que te motiva en general a escribir. Primero tu carácter, no tu voluntad, porque eso es importante. Todo el mundo podemos escribir, pero no todo el mundo escribimos libros. Todo el mundo escribimos excepcionalmente algún documento, y lo que es los escritos generalmente cuando planteamos controversias, ¿sí? Pero bueno, pues no pasa de ahí, y hacemos nuestro análisis y nuestra argumentación, pero ¿cuántas personas escriben 15, 20 o 30, 40, 50 cuartillas para someterlas al escrutinio de los auditorios? Comentando en ese sentido, lo que pasa es que mucho de lo que está ahí es materia de mi trabajo, ¿no? Que tuve en la Secretaría de Hacienda, cuando estuve laborando en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Y cosas que he ido agregando, porque después de trabajar en el gobierno, el último trabajo lo tuve en la Comisión de Asuntos Fiscales, en la Comisión Nacional del Agua, pues he estado trabajando por mi cuenta, he estado trabajando en Radio Fórmula, con Orfeón, llevando cuestiones en materia de derecho de autor, derecho intelectual, y son cosas que también es materia administrativa y también se ha agregado. Entonces quizás por eso el volumen, porque pues no es nada más el hecho de bueno, voy a idear y esto, lo otro, claro, sino que pues, es el resultado de demandas que se han elaborado, juicios que se han llevado, ¿no? Que de alguna manera pues se han detallado o se han traspuesto, ¿no? al libro. Y pues sí hemos tenido la fortuna de que ha sido muy bien aceptado. Se los puede decir Porrúa, casi la mayoría de los libros que se publican pues no pasan de la primera edición. Esta ya lleva la 12ª edición. De hecho, pues no es el único libro que me ha publicado Porrúa, son 5. Sí, y sí, los tengo conocimiento, otros sí. 4 pues ha sido esa la tónica, ¿no? O sea que no pasan de la primera edición. El primer libro fue la Ley Nacional de Aguas, comentada y correlacionada, de esa se editó en 1997, si mal no recuerdo. Pero lo mismo, o sea, al parecer, pues por la materia que quizás ahorita tenga ya una importancia mucho mayor, pero en aquel entonces, bueno, no era materia de amparo, claro, materia laboral, entonces no pasó de la primera edición. Y la competencia desleal es el segundo libro que me publicó Porrúa. En esa, lo que estoy detallando, sobre todo lo que estuve trabajando en materia de derecho intelectual, ¿no? La competencia desleal, pero lo mismo, o sea, me gustó mucho ese libro, pero pues no pasó de la primera edición. Y otro libro también que me publicó Porrúa, que de hecho iba a ser el capítulo 7º de este libro, ¿no? Pero lo saqué en materia aparte porque se denomina Los daños y perjuicios y su obligación de resarcimiento. Porque en aquel entonces, cuando escribí ese libro, que fue por allá por el 2007, 2008, la responsabilidad patrimonial del Estado era a través de un juicio civil, sí, en materia federal. Sí. Pero bueno, cuando salió, al poco tiempo de haber salido este libro, resulta que bueno, pues, salió la Ley Federal de Responsabilidades la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
Y bueno, pues ya se hizo su propia ley, tuvo sus propias características, y bueno, lo que se hablaba en ese libro, pues ya no. Qué bueno que no lo agregué aquí, porque si no hubiera estado con esa carencia en este libro. Y bueno, de hecho, de todos esos libros, pues lo único que el único que sí ha tenido casi cada año estado reeditándose son los medios de impugnación en materia administrativa. Creo que parte de su buena fortuna es el hecho de que cuando salió a la venta, cuando lo escribí, fue motivado porque en aquel entonces no había, ¿cómo decir? Había pocos litigantes en materia administrativa. Sí. Y los libros que existían en aquel entonces eran fundamentalmente teóricos, ¿no? Se hablaban de la materia procesal administrativa, pero eran más bien enfocados a la cuestión teórica, no, y no se referían a esta cuestión práctica. Y cuando lo escribí, no sé, yo tenía en mente a Neo Flavio, ¿no? Si recuerdan a Neo Flavio, fue romano que le dio al pueblo romano, lo que era propiedad o era de competencia monopólica solamente del sacerdote, ¿no? Para la interpretación de los augures, etcétera, que era como en aquel entonces se determinaba quién tenía la razón o quién no. Los juicios eran así, ¿no? Entre bueno, por augurios. Eran juicios muy arcaicos. Sí, pero las reglas solamente eran de monopolio de los sacerdotes, y Neo Flavio los hizo públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sentía que eso era lo que yo quería hacer con el libro, ¿no? O sea, eso que era tan monopólico, por decirlo de alguna manera, pues hacerlo, que cualquier persona, bueno, cualquier abogado que tuviera que elaborar alguna demanda, seguir un juicio, pudiera hacerlo y guiarlo, ¿no? En ese sentido. Y quizás por eso fue su buena fortuna, ¿no? De que era un campo fértil en ese entonces, ahorita bueno, pues ya no tanto. Y sigue siendo, mira, muchos de los asuntos los pierden las instituciones públicas porque tienen personal con poco conocimiento. Sí, muchos, o sea, pero voy a hacer 3 apartados bien interesantes. En los cambios de administración, pues todos sabemos cómo está la rebatinga, ¿no? El que se va, abandona y esconde o hace sus cosas. Mal hecho, pero bueno, pues es un sistema tradicional que se vive bajo el escritorio en los cambios de administración. Y el que llega, pues muchos llegan sin tener conocimiento, hechos pelotas, y lo que alcanzan a levantar y a recoger. Y en el Inter, los plazos aquí son muy cortos. Y si una persona está en el interfase de que está en su acta de entrega y recepción y se empieza a ver los asuntos, de aquí que los empieza a revisar, y las cuestiones sentimentales, como dijo un rector de una universidad española, que la justicia obedece a la cuestión de glóbulos rojos, a la cantidad de glóbulos rojos que se tienen en su momento. Bueno, pues nos damos cuenta del resultado de los asuntos de la administración pública. Uno. El segundo elemento, que es bien importante, sí, es que muchos de los asuntos los ganan, pero porque los abogados de entrada los pierden, los litigantes. ¿Y por qué los pierden? Por lo que tú acabas de decir. Por lo que tú acabas de decir, un mal planteamiento, dijo el maestro Alfonso Corona Tapia, un querido amigo mío, que una demanda bien planteada tiene mucho futuro. Una contestación también muy bien planteada tiene un buen futuro de llegar a un cauce o a buen cauce. Pero si el primer elemento, la administración pública los pierde solos, ¿sí? O de los muchos, de 100, por ejemplo, un promedio, yo tuve la oportunidad de ser titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Amparos y Contenciosos en la Alcaldía de Tlalpan hace algunos años. Pero más o menos, para que veas, el récord era 90 a favor de la delegación en ese tiempo. 5 o 6 los sacaban buenos litigantes, pero la mayoría de esos estaban perdidos y dicen, no, pues es que ya los perdieron de entrada. Bueno, pero tú también debes dar el seguimiento, no importa que venga mal un planteamiento, pero bueno, pues al final del día pues ya fue admitido por la autoridad y la autoridad te está emplazando para que rindas tu informe previo y tu informe justificado. Y si en esas condiciones, aunque el otro esté mal, tú lo desatiendes, igual lo revive y lo endereza, ¿sí? Entonces ahí es importante, esa es la otra cuestión. Y bueno, pues cuando tienes conocimiento, ya técnicamente, ya entramos a la materia de tu libro y al conocimiento del profesionista, pues salen bien los asuntos, ¿sí? Sí. Y entonces hay poco, o sea, hay material, pero bueno, pues el verdadero material es el que se tiene en actuaciones, los documentos
que ingresan a las oficinas públicas, ¿sí? Los documentos que son base de la acción, tú hablas aquí del acto jurídico, de los medios de impugnación en contra del acto jurídico, ¿sí? Y es precisamente ahí donde nace el conflicto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es de explorar derecho que la autoridad, pues más que ser autoridad, tal pareciera que es un freno para el desarrollo de un país. Tal pareciera, lo digo por el sentir de la sociedad cuando se requiere de algún servicio, de algún trámite, de alguna licencia de construcción. Vemos en la mañana por ahí unas noticias que a un edificio, a pesar de que ya construido, le piden que de nueva cuenta vuelva a tramitar su licencia de construcción para ver la viabilidad, cuando es un edificio que ya se terminó, ya se concluyó la obra. Pero así como ese, pues hay demasiados asuntos, y es el sentir de la población que, bueno, pues no da servicio. Y si los especialistas o los profesionistas o quienes en su momento llegan a tener asuntos de esta naturaleza, pues no le saben, Sí. Viene junto con pegado, ¿no? Sí, es conocido pues en la historia de que de hecho el Estado ha funcionado en gran medida no nada más como un rector de la conducta humana, sino como un protector de intereses, ¿no? Y bueno, la historia del Estado moderno es en el sentido de que bueno, la limitación del Estado precisamente, que es lo que daría la vida a los medios de impugnaciones. Claro. En materia administrativa contemporánea. Esto que han sido resultado de revoluciones, ¿no? Estamos hablando de la Inglaterra, la revolución de Cromwell, que limitó precisamente el poder del Estado, bueno, por la misma Francia, con la toma de la Bastilla, el contrato social de Rousseau, en fin, que hablaba de que el Estado se tiene que limitar y ¿cómo limitamos al Estado? Dice ahí, solamente el Estado tiene que limitar al Estado. El Estado tiene que crear sus propias normas de actuación y también los controles o los balances para cuando se excede, que es precisamente los medios de impugnación que tiene el particular para enfrentar al Estado, ¿no? Que sería la concepción civilizada actual de cómo se ejerce el poder, ¿no? No es nada más de la imposición tipo, no sé, los césares, de que me gusta esto y quiero esto y se hace, opóngase a quien se oponga, a que ahora, bueno, pues se deben de cubrir una serie de requisitos. Claro. Que se supone que el legislador determina en beneficio de todos, precisamente para que el ejercicio del Estado, del poder, sea en beneficio de todos, no nada más de unos cuantos. Entonces, por eso al principio del libro hay un cuento, ¿no? Que va en ese sentido, ¿no? Una persona que, según esto, viaja por el mundo y él es el que elabora este libro, ¿no? En teoría. Como un principito. Algo así como un principito y él es el que elabora este libro. Y la finalidad de haberlo elaborado, como dice este principito, como lo denominas, es de que dice, pues sí, o sea, no es necesario hacer movimientos de guerrillas, ¿no? Si tenemos los medios de impugnación, y en realidad así debiera de ser, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros lo vemos ahora que es de un mecanismo muy diferente, que es a través de métodos primitivos, querer tener acceso a la justicia, y eso no está bien. Y lo peor de todo es que la justicia cede. Tú combates en un procedimiento y agotas todos los recursos habidos y por haber. Y la autoridad te niega y te niega y te niega. Y no es porque no tengas la razón la mayoría de las veces, es por capricho de la autoridad. Si ese es un elemento nocivo que existe, que vivimos todos los días, el capricho de la autoridad. O defendiendo intereses. Sí, pero bueno, pues no se vale. Cuestión de corrupción también. Si se deben, pues al contribuyente. Claro. O sea, al que más, como dicen por ahí, al perro más flaco, se le cargan todas las pulgas, ¿no? Lo esquilman. ¿Sí? Entonces, creo que es una percepción mala del funcionario público, entendido que su encargo es de función pública, servir al público, pero ellos no lo entienden así. Quienes hemos estado en la función pública nos damos cuenta de cómo se comportan nuestros compañeros, ¿sí? De cómo es el sentir de la población hacia el funcionario público, y ahora un peor tantito, ¿no? Hacia los sistemas de justicia. O sea, la gente ya no cree en la justicia, ¿sí? Y si aunado a eso, pues las personas que se ven involucradas en algún trámite administrativo ven todo el peregrinar, porque es un peregrinar, yo creo que a veces es hasta más complicado
que recorrer la caminata de Santiago de Compostela, ¿no? Que son cuántos, como 120 kilómetros de una caminata, pues de varios días, ¿sí? Pero bueno, pues es un peregrinaje de personas que lo hacen por alguna cuestión de fe. Aquí tal pareciera que es peor tantito. ¿Por qué? Porque las personas encuentran muchos frenos. El funcionario público y más en los recaudadores de impuestos, todo es motivo de poner peras. Sanciona, te sanciono, te sanciono, te sanciono. O sea, su criterio es sancionar. O sea, si como dijiste ahorita, si entramos en ese rol de la corrupción, hay otro tipo de beneficios, pues claro que los hay, pero no deben de ser. O sea, decir, no es que es un beneficio que te corresponde constitucionalmente, pero no tiene por qué ser ofertado, negociado, condicionado, ¿no? El funcionario público dice, usted tiene este beneficio, y obedece precisamente a la conducta diversa del funcionario público, de no atender a la población, a la comunidad, que el contribuyente no quiere contribuir. La gente dice, ¿por qué voy a contribuir cuando tengo un mal gobierno? Me fincan presupuestos cuando él le tiene otros beneficios, a él paga menos agua, él paga menos predial, estamos en la misma zona, ¿por qué a mí me cobran más y a él menos? Es que usted lo consintió, ¿en qué momento? Pues desde el momento en que pagó, eso no quiere decir que sea consentido. Y a eso nos enfrentamos todos los días, precisamente. Entonces, vemos en tu libro que inicias, y en esto sí, pues tú eres el bueno, nosotros somos tu auditorio y tus seguidores, somos tus fans en los medios, que inicia con un capítulo que es una reseña histórica sobre los antecedentes de la figura de la impugnación en los actos administrativos. O sea, que existe una referencia histórica sobre los medios de impugnación. Sí, bueno, y ya lo aterrizas a la materia administrativa que es la tuya. Si nos puedes un poquito comentar, porque la historia dicen que las personas estamos condenadas a padecer, ¿sí?, el mismo hecho cuando no recordamos la historia, ¿no? Sí, en este caso, bueno, pues la historia, y yo quiero pensar que precisamente pues en nuestro país la historia de los medios de impugnación es muy interesante, debe tener algún dato, y ese tú lo tienes, bueno, registrado en tu trabajo. Sí, sí, en esa reseña, bueno, pues, tratamos de ir lo más en la historia, lo más lejos posible. Hablamos del Código de Hammurabi, que de la Biblia, y pues los recursos, más que era difícil plantearlos en ese entonces, porque pues, se supone que el rey, el gobernante, pues era de origen divino, era Dios quien lo había determinado. Hablamos incluso, inimpugnables sus resoluciones. hablamos por ahí del rey David, ¿no? De cuando él mata a Urías porque pues, le gusta una mujer, Betsabé, y mata a su esposo, ¿no? Para que no la maten a ella a su vez por cometer adulterio. Entonces, pues parecía que eso es inimpugnable, solamente eran gentes especiales, en este caso solamente los profetas eran quienes podían juzgar al rey, que fue el caso. Natán llega y le dice a David, ¿no? Le plantea de que hay una persona rica que tiene mucho ganado, dice, pero tiene enfrente viviendo a un pobre que nada más tiene una sola oveja, ¿no? Y llegó un invitado del rico, ¿no? Y él, en vez de matar una oveja de su ganado, del múltiple ganado que tenía, dice, manda a traer la oveja del pobre y es la que le ofrece al invitado. Y David se enoja y dice, pues, ¿quién fue ese? ¿Quién hizo eso? ¿No? Dígame, claro. Está condenado a muerte. Dice, pues ese fuiste tú. Lo exhibe, ¿no? O sea, y entonces no. Entonces no. Entonces, pero sí, ya, ya la impugnación propiamente dicha, ya tenemos, sobre todo hablando de los griegos, los romanos, sí, claro, ¿no? sí. Que es cuando fundamentalmente, bueno, y sobre todo en Roma, cuando fundamentalmente es a través de la figura del pretor, que es elegido por el populus, el pueblo, que es quien empieza a establecer decretos contra los pretores patricios, y es ahí donde se establecen los medios de impugnación. De hecho, de ahí es de donde estaría naciendo propiamente el medio de impugnación actual, que pues tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque
como bien comentabas hace un momento, estamos partiendo del hecho de que hay un pacto social. Sí. Lo esencial es, para que funcionen los medios de impugnación, es que respetemos el pacto social. Claro. Si no se respeta el pacto social, pues los medios de impugnación se nos vuelven sin efectividad, y puede desembocar esto en la violencia, ¿no? En muchos casos lo hemos visto, y es consecuencia de que el pacto social se sale de control, efectivamente. Se está deteriorando. ¿Y en qué consiste este pacto social? En que, bueno, renunciamos al uso de la fuerza para otorgárselo al Estado, y él se compromete a devolvernos eso en paz, en prosperidad, invirtiendo nuestras contribuciones, ¿no? en desarrollo social, ¿no? Y si el Estado cumple con eso, ¿no? Nosotros renunciamos al uso de la fuerza. Pero este es el problema que al parecer tenemos ahorita, no solamente con la corrupción, sino con la infiltración del narco, al parecer, ¿no? En ciertos estratos del gobierno, que, bueno, pues, pervierten, ¿no? El pacto social. Efectivamente, bueno, pues sí, es una situación, vivimos una situación social muy delicada. Tal pareciera que nos estamos saliendo del orden jurídico, ¿sí? Y que, bueno, pues es lo que se vive todos los días, pero bueno, pues nosotros somos profesionistas, somos académicos, tú eres investigador, ¿sí? Y en tu trabajo también señalas en el segundo capítulo el acto administrativo. En el tercer capítulo es los recursos administrativos, ¿sí? Un cuarto capítulo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? Las sentencias en un quinto capítulo, en el juicio de nulidad y los recursos, ¿sí? Sí, contra las resoluciones que ponen fin, las sentencias definitivas, ¿no? Que ponen fin, o sea, ¿sí? Y el juicio de amparo en materia administrativa. Fíjate que es un trabajo bien interesante, muy interesante, que, bueno, pues lo podemos decir, que la mayoría de los alumnos o de mis alumnos que no cuente con él, les veo pocas probabilidades de que se titulen. Y de los licenciados en Derecho, de los litigantes, pues yo les veo pocas probabilidades de que ganen sus asuntos. Entonces, sí les pido que lo consulten, porque sí quiero que nos comentes en unos minutos que nos quedan, ¿sí? ¿Cuál fue tu experiencia en este libro y por qué lo recomiendas tú al auditorio? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? Ya nos dijiste que tu trabajo y todo, y al ser funcionario público y ahora como litigante, ¿qué situación en particular, ¿sí?, te llamó mucho la atención? Y bueno, ¿por qué recomiendas que el auditorio, y bueno, pues quienes tenemos acceso a tu obra, lo leamos? Sí, como comentaba, bueno, en ese entonces que lo escribí no había muchos litigantes en materia administrativa, eran despachos selectos, y de alguna manera, bueno, pues era hacerlo más, que hubiera una mayor posibilidad de defensa, ¿no? Y me animó mucho también el hecho de que, bueno, el trabajo grueso fue la primera edición. Claro. Ya después las siguientes ediciones, pues ha sido más que nada actualizaciones, ¿no? Sí. Pero me animó mucho el que este libro se tomó como libro de texto en la materia administrativa, procesal administrativa, en la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades. Y esto me animó porque, bueno, pues siento que estoy contribuyendo, ¿no?, a dejar algo, si se quiere mínimo, pero bueno, pues algo para que esta sociedad, pues bueno, sea mejor, ¿no? Claro, sí, porque no es fácil escribir y menos dirigirlo a un público, bueno, que pudiera ser cerrado a los estudiantes y litigantes y a los profesionales en derecho, pero yo creo que debe de ser de acceso a toda la población. Nos falta cultura y creo que, sí, haces una buena labor, que debemos de estar felices, contentos, agradecidos de que hay personas que escriben todavía, porque a través de las redes se filtra mucha información, pero a veces es información no fidedigna. Y lo peor de todo, que sin confirmación. Y aquí, bueno, pues en el libro vemos que tienes en tus capítulos, también es una cita bibliográfica, pero muy abundante. Quiere decir que pues todos esos libros, si no están en tu biblioteca, la mayoría sí, y los otros tuviste que consultarlos. Es en la página 1121, ya tiene más de 1000 páginas este libro, entonces es para todo un buen curso, ¿sí? Y desde Acosta Romero, ¿sí?,
Becerra Bautista, el maestro Burgoa, sí, Carrillo Flores, vienen algunas codificaciones citadas ahí, Gabino Fraga, los clásicos del derecho, clásico, Flores Zavala, el doctor Cipriano Gómez Lara, de quien pude caminar en las aulas con él, ¿sí? Viene de Arellano García, sí vienen algunas citas del doctor Carlos Arellano García, sí, de quien también pude ser amigo. A Briceño Sierra no lo conocí, conozco a su hijo Marcos Briceño, pero tengo la mayor parte de su bibliografía. Yo le pregunté al doctor Cipriano Gómez Lara quién era Briceño Sierra y me dio una explicación tan interesante que me quedé fascinado, y desafortunadamente en el año 2000 no lo pude conocer y a los pocos años falleció el maestro. Pero bueno, pues tengo la fortuna de conocer a su hijo, a Marco Briceño. ¿Sí? Vemos, bueno, pues a Margarán, uno de los clásicos, ¿sí? A David Müller, a un excelente amigo mío que ya no vive, Alfonso Nava Negrete. Así lo digo, literalmente fue cuatísimo mío. Un magistrado del entonces Tribunal Fiscal. Con él caminábamos en los cafés en Coyoacán para editar nuestros artículos del periódico que tú conoces, que publicaba la Barra Nacional de Abogados con don Javier Gómez Coronel. Se llamaba Yusemper el periódico. Sí, el Yusemper. Sí, entonces, maestro, te agradecemos mucho, agradecemos al auditorio que tuvo la paciencia de escucharnos, esperamos sus comentarios a través de los canales y que nos den su opinión de quienes tengan, y por favor, cuando menos consulten en las bibliotecas o por los diversos medios el libro del maestro Alberto Sánchez Pichardo, que es Los medios de impugnación en materia administrativa. Enhorabuena y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas tardes. Maestro, buenas tardes, te agradezco mucho. Y gracias por la invitación. No, ya antes de que te vayas, ya antes de que te vayas, pues yo quiero que quede constancia de que cuando menos tengo el libro a la mano y pues lo he estado leyendo, aunque lo abrí ahorita, pero ya lo había visto. ¿Sí? En esta para que no se arranque, porque la que queda en blanco se puede sustituir. Auditorio, buenas tardes, gracias.